Damas y caballeros, reciban todos ustedes muy buenas tardes. La Asociación Civil Politay, en conjunto con el Departamento de Ciencias Sociales, tiene el agrado de presentar esta conferencia titulada La Política Argentina Hoy. Antes de dar el inicio a este evento, les rogamos apagar sus teléfonos celulares para evitar interrupciones durante el desarrollo del mismo. Quiero invitar a continuación a los profesores Isidoro Cheresky y Sinesio López a tomar sus respectivos asientos. El profesor Isidoro Cheresky, licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de Buenos Aires, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Toulouse del Mire, es profesor titular de Teoría Política Contemporánea y de Sociología Política en la Universidad de Buenos Aires. Además, es director del proyecto de investigación sobre ciudadanía e instituciones políticas del CONICET de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y de UBASIT. Se desempeña como consultor en gobernabilidad democrática del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. El profesor Sinesio López es doctor en Sociología por la Universidad Nacional Mayor San Marcos. Ha sido director de la Biblioteca Nacional del Perú en el periodo 2001-2006. Es profesor principal del Departamento de Ciencias Sociales de la sección de Ciencia Política y Gobierno y coordinador de la mención en instituciones políticas en la maestría en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como asesor en temas de reforma del Estado de la Presidencia del Consejo de Ministros. Les pido para ambos un fuerte aplauso. A continuación, quiero cederle la palabra al profesor Aldo Panfichi, jefe del Departamento de Ciencias Sociales, al cual también recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias, Oscar, los organizadores de Politay, ustedes por estar esta noche en esta reunión donde vamos a escuchar a Isidoro Cheresky, un profesor argentino muy reconocido en contexto latinoamericano y también en otras partes del mundo. Yo conocí al profesor Isidoro Cheresky en algunos eventos internacionales al cual tuvimos oportunidad de compartir, especialmente primero en la Universidad de Buenos Aires, en el grupo de innovaciones, el grupo de investigación de las nuevas formas políticas de la Universidad de Buenos Aires, donde se organizaron seminarios que dieron lugar a publicaciones, algunas de las cuales, las dos publicaciones, están en la biblioteca de Ciencias Sociales. Luego nos volvimos a encontrar hace poco en una conferencia internacional en Flaxo, Quito, donde fuimos invitados por él y por el grupo de investigación que él coordina a nivel de América Latina, con investigadores de México, Brasil, Ecuador, Colombia, y recibimos la invitación, entre otros países, y recibimos la invitación al profesor Sinesio López y el que le habla, y pudimos nuevamente reactivar relaciones y intercambios de investigación que a mí me parecen absolutamente relevantes. Allí en el evento conversando, y esto va a ser una broma que seguro Isidoro lo va a tomar a bien, conversamos y nos dimos cuenta que a pesar de su larga tradición y viajes y importancia que él tiene como investigador y consultor y ensayista en distintas partes del mundo, nunca había venido al Perú. Entonces nosotros dijimos con el profesor López, no puede ser posible que no hayas venido al Perú. No obstante, él acaba de estar la semana pasada en Islandia, ¿no? Entonces si ha estado en Islandia, ¿cómo no puede estar en el Perú? Entonces decidimos ver la posibilidad de que él, esté con nosotros. En la mañana tuvimos una reunión un poco más pequeña de discusión, tipo informal, alrededor de una idea que él, no sé si va a tocar ahora, pero la idea de la contrademocracia. Y entonces, decidimos así invitarlo, él tuvo la amabilidad de aceptar, y ahora estamos aquí en esta noche, a punto de escuchar su intervención. El profesor Cheresky tiene una larga tradición en estudio de ciudadanía,
y ha, digamos, publicado ampliamente sobre este tema. También ha estudiado mucho los procesos electorales y las fluctuaciones de los votos y los cambios en el comportamiento ciudadano, y tiene una aproximación teórica y un poco distinta a las que usualmente venimos siendo expuestos en los últimos años en el desarrollo de la ciencia política, porque él fue además compañero de estudios en Francia del profesor Sinesio López. Entonces tiene una perspectiva un poco más europea y más influencia francesa, con una reflexión particular nuestra latinoamericana. Entonces creo que es una voz diferente, y creo que en términos de la pluralización del pensamiento y del razonamiento de los temas políticos, tenemos ahora el privilegio de escuchar al profesor Cherevsky, digamos, hablar un poco sobre la Argentina hoy, pero basado en su reflexión previa sobre el desarrollo de la ciudadanía en su país. Entonces, sin más, los dejo con el profesor Cherevsky. Creo que tengo que devolverle aquí el micrófono, y muchas gracias por venir y estar presente esta noche. Muchas gracias, profesor Panfichi, por sus palabras. Ahora sí, le cedo la palabra, como bien lo ha comentado, al profesor Isidoro Cherevsky, para que dé inicio a su ponencia, la cual será comentada posteriormente por el profesor Sinesio López. Buenas tardes a todos. En primer lugar, mi agradecimiento a esta organización estudiantil que acabo de conocer, Politae, pero que me ha hecho conocer, por lo menos en el ámbito de la universidad, de una manera sorprendente para mí. Muchas gracias por la difusión de la actividad, muchas gracias a quienes están presentes. Mi agradecimiento a Aldo Panfichi, mi agradecimiento a Sinesio López. Ambos son profesores sobre los cuales no voy a decir yo, porque ustedes los conocen mejor que yo. Han tenido la cordialidad de invitarme y darme la oportunidad de estar con ustedes. Y por intermedio de ellos, mi agradecimiento a la Pontificia Universidad Católica, que es el ámbito institucional en que nos encontramos. Bueno, como el tiempo corre, voy a entrar directamente en materia. Mi propósito es muy difícil hablar con un auditorio con el cual uno entra en contacto por primera vez de este modo, ¿no? Entonces, creo que lo que yo he elegido es hablarles del presente de la Argentina y de algún modo contextuarlo del modo más simple posible. Quizás mis colegas, agradezco también de paso la presencia de colegas meritorios de la universidad, aparte de Aldo y Sinesio, que están acá en la sala, ¿no? Bueno, pero mi presentación para algunos será una simplificación de acontecimientos que conocen, pero para otros, quizás para la mayoría, es necesaria, digamos, este modo de exposición. Es decir, presentar, ustedes saben, la Argentina, el año 2011 es un año electoral, y yo les voy a hablar del año electoral, contándoles lo que sucede en el año electoral y poniéndolo en la perspectiva del ciclo de los Kirchner. El ciclo de los Kirchner se inició en el año 2003 con la asunción al acceso a la presidencia de Néstor Kirchner, y fue su mujer, Cristina Fernández de Kirchner, quien lo sucedió en el año 2007 y quien ahora es candidata a la presidencia. Y ese es el contexto, las transformaciones que se producen en la Argentina en el contexto de este ciclo político de lo que yo les voy a hablar. En la idea, yo no voy a abundar en aspectos conceptuales, pero yo creo que el modo en que funciona la política
en Argentina, a lo que yo me voy a referir, ilustra lo que yo considero que es la mutación de la democracia. La Argentina es un país democrático, pero bastante o muy alejado de lo que los manuales de ciencia política consideran una democracia institucional, una democracia. Y sin embargo, yo creo que tanto la Argentina como otros países de la región, que están lejos de corresponder a esos paradigmas, son democracias que nos plantean problemas, pero que quizás también están indicando que no hay una democracia, que hay una evolución, que hay una mutación de la democracia, que hay una democracia de nuestros tiempos, o una democracia posible, digamos, que hay que tomar en consideración. Esto no debe ser entendido, lo que estoy diciendo, como una posición realista, que supone que todo lo que sucede debe ser admitido tal cual, y que uno no pueda tener una distancia crítica respecto a cómo es la vida política en Argentina o en otros países de la región. Pero quiere decir que hay muchas transformaciones que no pueden ser juzgadas con el rasero de lo que nosotros creíamos que debía ser la democracia. Entonces, como les dije, 2011, un año electoral. Yo cuando digo un año electoral es porque en Argentina las elecciones nacionales son las elecciones para presidente, para fórmula presidencial, presidente y vicepresidente, pero también para diputados y diputados en todos los distritos y senadores en un tercio de los distritos. Así se produce la renovación, son renovaciones parciales de las cámaras del Congreso que se producen en este año. Las elecciones nacionales tienen lugar en una fecha, que es el 23 de octubre, y las elecciones provinciales dependen de las decisiones de los gobernadores. La mayoría anteceden a las elecciones presidenciales y otras coinciden con el día de la elección, la elección nacional. La elección nacional, como les dije, presidente y vicepresidente, diputados y en algunos casos senadores, es por distrito, ¿no? Es decir, cada uno de los 24 provincias argentinas elige representantes al Congreso. Hay aspectos formales que no puedo sino aclarar para que no sea completamente incomprensible lo que yo digo, porque las elecciones del año 2011 se hacen, las elecciones a nivel nacional, es decir, la de presidente y la de los congresales, se hacen según las disposiciones de la Ley de Democratización de la Representación Política, y esta ley es una ley reciente que se aplica por primera vez y que ha introducido una innovación muy significativa. Es el único caso, creo yo, en el mundo donde antes de las elecciones presidenciales, antes del 23 de octubre, es decir, el pasado 14 de agosto, se votó en elecciones primarias, pero no son como las elecciones primarias en Estados Unidos. Son elecciones, digamos, de carácter compulsivo, como las generales. Es decir, los ciudadanos están obligados a concurrir y votar en el contexto de, digamos, votar según sus preferencias por los precandidatos de cualquiera de las fuerzas políticas que van a presentarse en las elecciones generales. Esa es la característica original de estas elecciones que tuvieron lugar, como les digo, el 14 de agosto. De modo que se generó en Argentina una ingeniería electoral cuyo propósito explícito era favorecer la competencia política, porque cada partido o coalición presentaba sus candidatos ante la ciudadanía, sus precandidatos, ¿no? Sus precandidatos. Cada fuerza política se suponía iba a tener 2, 3, 4 precandidatos para diputados, varias listas para
para presidente, varias listas para diputados o senadores cuando correspondiese, y entonces aquellos ciudadanos que se sintieran afín con una fuerza política votaban en el interior de esa fuerza política. Entonces, estimular la competencia. Se creía que iba a fortalecer los partidos políticos porque los precandidatos iban a dirimir su primacía según el voto del común, es decir, de cualquier ciudadano, y incluso se pensaba que esto podía reducir la oferta, porque normalmente hay muchos candidatos en las elecciones en Argentina, muchas fuerzas políticas que compiten. Entonces también esta ley estableció un umbral. Para poder competir, cada fuerza política tenía que llegar por lo menos al 1.5% de los votos, ya sea de nivel nacional o del distrito que se tratase. Y que incluso se pensaba que la Argentina se iba a encaminar por el ideal de un sistema bipartidista. Bueno, estas elecciones sucedieron el 14 de agosto y nada de lo que yo acabo de decir sucedió. Es decir, la ley fue, de algún modo, diría yo, descalificada por la práctica, por la experiencia política. ¿Por qué no fue así? No fue así porque no hubo, de los, creo, 14 candidatos presidenciales, de los 14 espacios políticos, para decirlo de algún modo, porque en ningún caso eran partidos, en todos los casos eran coaliciones, o estructuras coalicionales, en ningún caso hubo competencia. Es decir, cada espacio tenía un solo candidato y en realidad esas elecciones se transformaron en una suerte de encuesta, porque lo que mostraban era digamos, al elegir una boleta, porque estaban obligados los ciudadanos de votar de todos modos. Obligados quiere decir que hay sanciones monetarias o sanciones que impiden trámites legales posteriormente para aquellos que no votan. Eso quiere decir que el voto es compulsivo. Bueno, entonces lo que sucedió es que estas elecciones permitieron ver cuáles eran las preferencias en términos de fuerzas políticas, puesto que ninguna fuerza política presentaba alternativas, digamos, a nivel nacional. Y estas elecciones dieron como resultado que Cristina Fernández de Kirchner, la actual presidenta, sacó un poco más del 50% de los votos, 50.2%. Y su inmediato seguidor, Raúl Alfonsín, el 12.2%, y Eduardo Duhalde, el tercero, 12.1%, y Hermes Wiener, el otro competidor significativo, 10.30%. Quiere decir que entre la presidenta y su seguidor había casi 40 puntos de diferencia en estas elecciones que no decidían nada. Lo único que hacían era habilitar a quienes se presentaran, obligatorio para aquel que quisiera competir el 23 de octubre, presentarse a estas elecciones. Aunque hubiese un solo candidato, cada fuerza política, coalicional en todos estos casos, estaba obligada digamos, cumplir con los requisitos de la ley. Bueno, el triunfo, de modo que el triunfo de Cristina Kirchner ha sido abrumador y permite, si este resultado se repite, en realidad las encuestas lo que están indicando no es que se va a repetir, sino que se va a ampliar. Es decir, que Cristina Kirchner va a sacar más del 50.20% de los votos, probablemente el 53, 54%, y que va a haber alguna reacomodación entre los seguidores. Entonces estamos ante la posibilidad, la expectativa de un gobierno hegemónico, porque en la situación actual el gobierno no tiene mayoría en ambas cámaras, el gobierno de Cristina Kirchner. Es minoritario en diputados y tiene una situación de paridad en el Senado. Estas elecciones, si se realizan tal como, digamos, si
replican el resultado ya alcanzado, lo que van a consagrar es una situación de hegemonía. Cuando digo situación de hegemonía, hay muchos gobiernos que tienen mayoría en las cámaras, ¿no? Sin embargo, el término hegemonía tiene un sentido en el contexto político argentino, porque inmediatamente después de las elecciones lo que se ha verificado es, por un lado, un fortalecimiento personal de la figura de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner es lo que yo llamo una líder de popularidad. La sigla con la cual ella se presenta a las elecciones es la sigla Frente para la Victoria, que es, digamos, es una sigla. Los periodistas dicen, bueno, es la candidata peronista, pero en realidad hay otros candidatos peronistas, y desde el inicio, desde que Néstor Kirchner accedió a la presidencia del 2003, la sigla del oficialismo es Frente para la Victoria, y el empleo de esta sigla no es casual, porque está en sintonía, sobre todo en el tiempo presente, con un proyecto de reidentificación política de la presidenta. La presidenta se apoya en el dispositivo, digamos, heredado del sindicalismo afín al peronismo y de los intendentes de la red territorial del peronismo. Al mismo tiempo está en un proceso de distancia y reconfiguración altamente conflictiva con su movimiento, en el interior de su movimiento, que es un movimiento heterogéneo. Entonces, fortalecimiento personal por su popularidad, porque ella no fue consagrada por ningún congreso partidario o institución, fue autoproclamada, y como resultado de estas tensiones a las que aludo, ella impuso la modificación de las listas a diputados nacionales en los principales distritos, y en algunos también que no eran principales. Quiere decir que llegaban las propuestas, digamos, de los gobernadores, que son los interesados en tener adeptos en el Congreso Nacional, y había una vuelta rectificativa enviada por la presidenta por fax, que era lo que finalmente era legalizado ante las juntas electorales. Fortalecimiento institucional, como dije, porque es probable que tenga la mayoría en el Congreso Nacional y también en algunos de los principales distritos en los que también se competía por cargos legislativos provinciales, porque ella logró que su corriente política, por decirlo de algún modo, avanzara, progresara en las listas de los distritos principales. Y fortalecimiento social, porque el mundo de los negocios y el sindicalismo inmediatamente manifestó su satisfacción con el resultado electoral, que digamos, todo sucede en Argentina como si las elecciones se hubieran llevado a cabo. Vamos a ver que hay algunos temas pendientes, pero esa es la situación, resultado de esta particular ingeniería institucional. El resultado de estas elecciones también nos permite hablar de hegemonía en el sentido de que las fuerzas políticas que compitieron están en desagregación, sobre todo la vinculada a la UDESO, Unión de la Democracia Social, es la fórmula encabezada por el partido, uno de los partidos tradicionales de Argentina, que es el radicalismo. Bueno, es el que salió segundo con el 12.2% de los votos. Eso sumió en el descrédito a su candidato a presidente, el partido. El descrédito se traduce muy específicamente en que en aquellos distritos que van a votar al mismo tiempo el 23 de octubre, los candidatos a gobernador están procurando ir con listas separadas, es decir, que haya un corte, que haya boletas separadas que permitan a los electores
votar a esos candidatos a gobernador de tradición radical sin votar al candidato a presidente. Y eso es una cuestión pública, o sea, el descrédito de la desagregación de estas fuerzas políticas tiene ese perfil. Y lo mismo sucede con Eduardo Duhalde, expresidente, que es el que salió tercero. Los pronósticos electorales indican que estas fuerzas no van a disminuir su caudal electoral y estamos entonces frente a un proceso de desagregación o de disolución de fuerzas políticas y de pase a retiro de los líderes que compitieron. Este resultado electoral es importante que yo creo que, bueno, yo quiero que ustedes se familiaricen un poco con lo que pasa, pero fíjense, hace menos de 2 años, en junio del 2009, no, un poco más de 2 años, en junio del 2009 hubo elecciones intermedias y el oficialismo sacó el 28% de los votos, frente a 2 coaliciones políticas diferentes de las que he mencionado. Entonces, esto les da la idea de la medida en que en Argentina estamos frente a una ciudadanía fluctuante, a un electorado fluctuante y una ciudadanía que no tiene identificaciones políticas permanentes. De modo que puede haber un liderazgo de popularidad abrumador como el de Cristina Kirchner en un contexto fluctuante, potencialmente fluctuante. El cambio de las circunstancias políticas y otros factores que en su momento mencionaré pueden hacer, es decir, hay estos liderazgos poco asentados institucionalmente, como es el caso de Cristina Kirchner, son vulnerables. Es decir, por un lado tienen una gran capacidad instituyente, con lo de capacidad instituyente lo que quiero decir, pueden efectivamente renovar los lazos de representación o establecer vínculos de representación muy fuertes porque tienen una gran libertad política para actuar con independencia de estructuras partidarias que le pongan restricciones. Y es lo que sucedió con el gobierno de Cristina Kirchner en la última fase. Yo enseguida voy a hacer la pregunta por qué ganó las elecciones de este modo y vamos a ver cuál es el contexto y la circunstancia que lo explica. Pero antes de eso quiero decirle, este gobierno hegemónico y esta fortaleza de Cristina Kirchner tiene una vulnerabilidad que es la propia de la vida política en Argentina y creo que en muchas de nuestras sociedades, que es que el electorado es fluctuante porque la ciudadanía no tiene identificaciones políticas permanentes. Bueno, yo lo digo así, libremente, pero si ustedes se fijan en el Latinobarómetro, van a ver que el promedio de las sociedades latinoamericanas, el 75% dice no identificarse con ningún partido político. En Argentina es un poquito más fuerte y en algunas encuestas y estudios que hemos llevado a cabo, aparece que efectivamente no es una situación circunstancial, no es que en este momento por algún descontento específico no hay identificación con los partidos políticos, sino que es como una disposición ciudadana nueva y completamente diferente de la que existía hace 20 o 30 años. Entonces, bueno, las explicaciones sobre el voto han sido de 2 naturalezas. Hay quienes dicen, bueno, la Argentina atraviesa una prosperidad económica, desde el 2003 crece a una tasa del 8 o un poco más del 8%, salvo el 2008, y veremos ahora lo que 2008-2009 fue un periodo de estancamiento por consecuencia de la crisis internacional, económica internacional, y ahora también hay alguna interrogación sobre lo que vaya a pasar en el futuro, pero ha habido índice de crecimiento económico, entonces un argumento es, se vota, digamos, cuando hay prosperidad económica, los gobiernos, sean nacionales o locales, son revalidados. Bueno, creo que este es un argumento que puede ser cierto,
con ciertas condiciones. Ustedes tienen una experiencia en Perú que muestra que las cosas no son tan así y que efectivamente el éxito económico no asegura el voto electoral. Y creo que efectivamente la otra línea de explicaciones hace hincapié en que en la Argentina desde hace tiempo no hay alternativas políticas. Es decir, el ciclo de los Kirchner, porque yo digo hay que entender qué es lo que pasa con Cristina Kirchner en el contexto del ciclo de los Kirchner. Bueno, porque el proyecto de lo que era la pareja presidencial, después Néstor Kirchner falleció el año pasado, como ustedes deben saber, ese proyecto ha sido un proyecto que ha tenido un gran impulso y que no ha encontrado alternativas políticas consistentes. No ha habido ni liderazgos ni fuerzas políticas desafiantes que presentaran una alternativa. Y yo creo que es acá donde entra, digamos, el tema de la que podríamos decir, de ver un poco la evolución política, que ha sido el ciclo de los Kirchner, ¿no? ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Esta situación quiere decir lo siguiente: una situación en donde hay un gobierno que como yo lo voy a explicar ahora, ha introducido reformas sociales significativas, ha practicado políticas distributivas orientadas a los sectores populares, ha favorecido un ciclo de crecimiento económico muy fuerte después de periodos de estancamiento en Argentina. Nunca hubo en Argentina en los últimos 70 años 8 años continuos de crecimiento que fuera superior al 2% de promedio. Ahora estamos hablando del 8%. Entonces, y es un gobierno que gobierna de un modo jacobino. Hay un modo de gobernar, ese modo de gobernar es pensar que la consagración electoral, que el ganar las elecciones, permite adoptar decisiones de gobierno. Adoptar decisiones de gobierno quiere decir poca argumentación pública, en primer lugar, de las decisiones de gobierno, poco búsqueda de apoyo en las instituciones existentes, en el Congreso en primer lugar, quiere decir una relación borrosa con las restricciones en las normativas y en las leyes. Y entonces el ejercicio, digamos, el ciclo de los Kirchner es esa paradoja. Bienestar, reformas muy significativas algunas, y al mismo tiempo una democracia sobre una base decisionista. Bueno, Néstor Kirchner, que accedió a la presidencia en 2003, en el año 2003 habían transcurrido 2 años después de una convulsión en Argentina, una debacle que significó, desde el punto de vista económico, la ruptura de la paridad. Había un sistema de paridad, un dólar valía un peso. Bueno, los ahorristas se vieron perjudicados, los salarios de quienes tenían salarios fijos cayeron a menos de la mitad de su valor. Fue un ciclo de desocupación, de malestar, porque hubo una retención de los ahorros por parte del Estado, que de pronto se convirtieron de dólares en pesos, y de todos modos de un descontento que venía de meses anteriores con los gobernantes y con los representantes políticos, que se ilustró, ustedes deben haber escuchado hablar, si es que no vieron imágenes, que se ilustró en el cacerolazo. El cacerolazo fue una protesta pública, pero una protesta pública de los nuevos tiempos. Ustedes ven ahora los indignados, o las protestas en el Magreb, en el norte de África. Bueno,
no es que yo tenga la pretensión que los argentinos tenemos la patente de las innovaciones en la expresión política, pero lo cierto es que para entender lo que fue el cacerolazo hay que ver eso. Es decir, expresiones públicas de descontento extremo, pacíficas, duras, persistentes y espontáneas en el sentido que no fueron convocadas ni están lideradas por nadie. Eventualmente puede haber luego un sedimento institucional o organizacional, hubo asambleas vecinales que comenzaron a reunirse, pero el cacerolazo es eso, una protesta de los individuos que salen a la calle a hacer sonar las cacerolas. Bueno, Néstor Kirchner, yo no puedo ir por las ramas como lo estoy haciendo, entonces me voy a ver si me disciplino un poco y les digo, Néstor Kirchner surgió de unas elecciones que se hicieron para ver si de algún modo lograba estabilizarse un gobierno. Había habido un gobierno transitorio entre fines del 2001 y del 2003 que llamó elecciones anticipadas, sustituyendo a Fernando de la Rúa, que era el presidente del 2001, fue desplazado por ese descontento, por ese estallido ciudadano que fue el cacerolazo, ¿no? Y hubo un presidente por interim que adelantó las elecciones y Néstor Kirchner fue el que salió segundo en esas elecciones entre 5 competidores que no tenían mucha diferencia de votos entre ellos. El que era primero era el que había sido presidente en los años 90, el presidente de origen peronista, Carlos Menem, que había llevado adelante una política, entre comillas, neoliberal. El término neoliberal no me gusta usarlo demasiado porque da lugar a llamar los entendidos, pero a los efectos de ahorrar tiempo, eso es lo que le ponemos como etiqueta. Él salió primero de esas elecciones, pero no tenía ninguna posibilidad de tener más votos de lo que tuvo en la primera vuelta. Entonces lo que hizo fue desistir de competir, diciendo que se iba a producir un fraude, en fin. Él sabía que esa era su situación. Y Néstor Kirchner, que había tenido el 22.4% de los votos, que había salido segundo, por ley electoral fue al balotaje y salió presidente. Es decir, no hubo balotaje en realidad. Es decir, ni siquiera se consagró formalmente en las urnas. Quedó así. Se validó la primera vuelta electoral. Ese presidente accidental, lejos de ser prisionero de lo que quedaba de las fuerzas políticas existentes y de buscar acuerdos parlamentarios como se pensaba para gobernar, se instaló como un presidente que, digamos, no podríamos decir que acuñó, porque hay experiencias en otros lugares del mundo, pero en la Argentina era una novedad, gobernó sobre la base de una relación directa con la ciudadanía. No era un presidente popular, había tenido 22.4% de los votos, pero inició reformas completamente inesperadas y inauditas, que si se hubieran conocido antes hubiera tenido menos del 22.4% de los votos. Por ejemplo, a los 3 días de estar en el gobierno, cuando el jefe del Estado Mayor del Ejército hizo unas declaraciones desconsideradas en relación al presidente, es decir, lo interpeló, como era costumbre de cada tanto de los jefes de Estado Mayor, destituyó a la plana mayor del Ejército y nombró a un amigo de su provincia, Santa Cruz, al general Bendini, como jefe del Estado Mayor. Y lo mismo hizo, de paso, con la Armada y la Fuerza Aérea. Bueno, entonces, ahí se inició la política de disciplinamiento, que había, en realidad, no es que los militares hubiesen estado como en la época de la dictadura, ya habían sido encuadrados, pero esto fue algo demoledor, que tuvo 2 consagraciones simbólicas en términos de política hacia la corporación militar y política de derechos humanos, que fue, por un lado, el acto en un lugar que se llama la ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada, que era el centro de detención clandestina y de desaparición de personas más importante que hubo, era de la Armada, es decir, de la Fuerza Naval.
ese predio se convirtió en un predio de recuerdo de la memoria y se instalaron varios organismos de derechos humanos y, bueno, bastantes meses después de asumir, Néstor Kirchner hizo ahí un pronunciamiento público. Pero lo más significativo fue cuando incitó al jefe del Estado Mayor a ir al colegio militar en presencia de la plana mayor del ejército y hacer retirar de la galería de jefe del ejército los retratos de Videla y de Viola, que habían sido los presidentes de la República, que estaban en la galería de honor, tal como... Es decir, como funciona la corporación militar, puede pasar... Ellos ya habían sido enjuiciados y condenados, ¿verdad? Pero bueno, yo les doy ejemplos un poco vívidos para que se den cuenta el impacto que tuvo la presidencia de Néstor Kirchner y cómo alguien que había llegado a la presidencia con esa baja votación, adquirió una popularidad del orden del 80% al cabo de 3 meses de gobierno. Ni siquiera era porque los argentinos estuvieran todos identificados con esa política de derechos humanos. Sí, había amplios sectores, pero era porque había un gobernante en Argentina. Fue la restitución de la autoridad presidencial. Todos estaban con los ojos abiertos, grandes, abiertos, porque la idea de que los militares todavía tenían poder estaba fundada en que todavía a inicio de los 90 habían producido una rebelión y estaban las caras pintadas y no querían comparecer en las citaciones judiciales. Néstor Kirchner no solo hizo estos actos simbólicos, sino que impulsó en el Congreso y luego de hacer renovar la Corte Suprema una revisión de todas las amnistías e indultos que se habían producido, y decenas y centenares de militares pasaron a juicio con la lentitud o la rapidez con que puede proceder la justicia. Pero aquello que se creía impensable en el plano de los derechos humanos lo hizo. La otra columna de la acción de ese gobierno, de esa tradición política, fue la renegociación de la deuda pública. La Argentina, en realidad yo les hablé del 2001, tendría que haberles dicho que el factor que precipitó la crisis es que la Argentina en realidad había en los años 90 contraído una deuda pública que no podía pagar, y cuando un crédito que se espera del Fondo Monetario del Fondo Monetario Internacional no vino, ahí se congelaron los ahorros y el presidente que sustituyó a Fernando de la Rúa declaró la cesación de pagos. Es decir, la Argentina entró, vamos a decirlo en inglés, en default, en cesación de pagos. Esa deuda era un peso enorme, el servicio de la deuda era un peso enorme en la economía argentina. Néstor Kirchner, en acuerdo con un economista que él había designado y que era un economista prestigioso, llevó adelante una política consistente en renegociar esa deuda con una decapitación de la deuda, no sé si es el término que se emplea, por la cual a los bonos que se negociaba, es decir, el Estado daba nuevos bonos para los viejos bonos que no se pagaban, pero daba bonos por el 30% del valor de los viejos bonos. Es decir, si uno tenía bonos de 100 pesos, recibía nuevos bonos de 30, y iba a cobrar los intereses por los nuevos bonos de 30. Digamos, para resumir, es un poco esquemático, hubo muchas variantes, no todos los bonos eran lo mismo, pero básicamente fue eso. Fue contra la opinión del mundo económico, no solo de los interesados del mundo de los negocios, sino también de la mayoría de los economistas, y es la política que se llevó adelante exitosamente. La primera reestructuración de la deuda fue aceptada por más de 2/3 de aquellos que eran poseedores de bonos. Quedó un residual que luego se negoció en el futuro, en fin, no importan los detalles. Lo que quiero decir es la imagen de una acción de gobierno sostenida en la opinión, ¿cómo se tomaban estas decisiones? Estas decisiones se tomaban por decreto de necesidad y urgencia. Y el discurso oficial es: estamos en el infierno,
y en algún momento saldremos del infierno, pero entre tanto estamos en el infierno y gobernamos cuando se está en el infierno, es decir, así. Bueno, esa política tenía respaldo ciudadano. En todo caso, el respaldo ciudadano era implícito, porque tampoco la primera votación de renovación de las cámaras se produjo en el 2005 y fue favorable para el gobierno, pero no abrumadora, pero fue muy favorable para el gobierno. Entonces, estos son los antecedentes, digamos, de lo que es el kirchnerismo. Cuando comenzó la Argentina a normalizarse, ya no en el 2003, sino en el 2007, Néstor Kirchner no se presentó a la reelección y postuló. Digo postuló porque fue así, es decir, no es que hubo ningún congreso partidario ni ninguna reunión. Fue una proclamación, digamos, en lo que se llamaba la Mesa Chica de Olivos, que es donde es una de las residencias presidenciales. Se postuló a Cristina Kirchner, que ganó las elecciones frente a a oposiciones. Yo les cuento esto también porque la situación actual, de algún modo, hereda de esa situación. Las oposiciones en 2007 todavía no habían levantado cabeza. Las oposiciones de derecha, digamos, porque Néstor Kirchner había puesto orden en la economía y el superávit primario era como nunca había existido en la Argentina. Después, en realidad, las cuentas no empezaron a andar tan bien después del 2007. Ya en el 2006 no empezaron a andar tan bien, pero había superávit primario, había un crecimiento y un orden en la economía que quitaba margen. El mundo de los negocios estaba encantado. Y la oposición de izquierda se encontraba con un gobierno que había llevado a cabo una política de revisión del pasado que hacía lo que ninguna fuerza política de izquierda había pedido, siquiera. Tal era la idea de que eso era imposible en Argentina. Bueno, sin embargo, comenzó a haber un descontento urbano por el modo de gobernar, y eso ya en las elecciones del 2007, cuando se eligió a Cristina Kirchner, eso se expresó en que ella ganó las elecciones, sacó el 45.6% de los votos, su inmediata seguidora el 23%, y el tercero sacó el 17%, o sea, ganó cómodamente las elecciones, pero perdió en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Rosario, en la ciudad de La Plata. En los centros urbanos, los sectores más vinculados a la comunicación política manifestaban su malestar con un modo de gobernar que ella prometió reparar. No tuvo tiempo de reparar, de llevar adelante una política institucional, porque a los pocos meses de ser presidenta, es decir, en el 2008, en marzo del 2008, comenzó un conflicto con los productores agropecuarios. Este conflicto fue suscitado por el gobierno, que repentinamente sacó también una decisión presidencial, la resolución 125, por la cual la resolución 125 por la cual se incrementaban las retenciones a las exportaciones. Es decir, los exportadores de granos, los exportadores de carne, pero sobre todo los exportadores de soja, esos eran los que eran más afectados. Se proponía un incremento considerable de las retenciones, que ya de por sí eran importantes. Hubo una reacción que empezó por los productores rurales. Más que los productores rurales organizados, había 4 organizaciones rurales, eran los llamados autoconvocados. También ahí tenemos, curiosamente, algo del orden de los indignados, ¿no? Es decir, en los productores rurales no organizados, saliendo a una protesta a la cual se sumaron muchos sectores sociales. Esta protesta tenía un fondo de ambivalencia. La mayoría de los argentinos estaba de acuerdo con que hubiese retenciones. Así lo mostraban las encuestas y las opiniones. Al mismo tiempo que estaban de acuerdo
con que hubiese retenciones, es decir, con que el sector agropecuario, que tenía ganancias extraordinarias porque está exportando más que nunca a precios excepcionales, con lo que no estaba de acuerdo era con el modo en que se procedió. Es decir, por un decreto presidencial sin consultar, una decisión no madurada que el gobierno trató de rectificar porque ponía en la misma bolsa a grandes y pequeños productores, a diferentes tipos de explotaciones, a tierras de diferentes calidades. Es decir, el decreto en sí mismo era improvisado y burdo, y sobre todo porque consagró la idea que ya se venía gestando como crítica, que el gobierno creaba una caja de fondos gubernamentales que distribuía o no distribuía de un modo arbitrario. Es decir, que esta reacción fue una reacción frente al decisionismo gubernamental, más que en favor de... Obviamente estaban los ruralistas que tenían intereses en juego, pero fue una reacción muy importante de la sociedad, concentraciones de 400.000 personas en respaldo a la protesta agropecuaria. Consecuencia, cuando la presidenta mandó esa decisión que había tomado personalmente para que la avalara el Congreso, en donde tenía mayoría, se fracturaron los bloques parlamentarios. El vicepresidente se desolidarizó de la presidenta y desempató en el Senado en contra de esa resolución 125. Es una experiencia muy de nuestro tiempo y que muestra algo que yo les decía al principio. De pronto un movimiento de sociedad puede desestructurar el sistema, los alineamientos de los bloques parlamentarios en el Congreso. Y es lo que sucedió en Argentina en el año 2008, y ahí se pensaba que el mandato de los Kirchner estaba en fin de ciclo. Es más, en junio de 2009 fueron las elecciones de renovación de las cámaras, que yo mencioné hace un ratito, en donde el voto ciudadano correspondía a la popularidad de los Kirchner, 28%. Quedaron en minoría en la Cámara de Diputados y con un equilibrio de fuerzas en el Senado. Bueno, entonces, ¿cómo puede ser que esta situación de un gobierno debilitado que había aparentemente terminado su ciclo político se recuperara de este modo extraordinario? Bueno, Néstor Kirchner siempre fue en vida un voluntarista político. Y las elecciones de junio fueron una especie de triquiñuela del gobierno, porque la renovación en realidad de las cámaras era en diciembre. De modo que entre junio y diciembre estuvo funcionando el viejo Congreso, el Congreso con la vieja composición en donde ellos todavía tenían mayoría. Entonces, la posición de Kirchner fue decir algo así como vamos a morir con las botas puestas, e impulsó una política que acentuó la idea del rol del Estado, que era aceptado por la sociedad, y de las políticas distributivas. Aprobó la renacionalización de la compañía aérea de bandera, de Aerolíneas Argentinas, la ley de medios, que es una ley que pone restricciones a los monopolios y trata de desmonopolizar los medios de comunicación, y también esta ley de democratización. Y esas decisiones fueron paralelas, estas decisiones que se adoptaron en el Congreso fueron paralelas a otras decisiones. En Argentina, en esos años, ingresaron al sistema de retiro jubilatorio 2 millones a 2,5 millones a 3 millones de argentinos que no tenían, que no cumplían los requisitos de la ley. Se cambiaron los requisitos de la ley para absorber a los viejos excluidos, digamos, ¿no? Se incrementaron las jubilaciones y luego, ya incluso cuando la oposición, cuando se produjo la renovación del Congreso, se impulsaron medidas muy importantes, aún un incremento de la asignación a los jubilados. Pero la presidenta hizo dos cosas: vetó una ley
que fue la única ley que logró aprobar la oposición en la Cámara de Diputados y en el Senado, que fue la ley del 82% móvil para los jubilados. Así que establecía por ley que al retirarse, todo aquel que había hecho aportes tenía derecho a cobrar el 82%. Ella dijo que eso no se podía pagar y al mismo tiempo dio incrementos discrecionales que hicieron que esta decisión de veto quedara atenuada o incluso disimulada. La otra decisión muy importante que adoptó fue la asignación universal, que es el equivalente argentino de la Bolsa Familia de Lula, ¿no? La asignación universal por hijo da derecho, no es tan universal como pretende el título, porque hay que dar prueba de insolvencia, ¿no? o de carencia, pero es bastante universal. Y es una asignación por hijo que efectivamente tuvo una significación distributiva muy fuerte. Lo que quiero decir es que el modo de gobernar de los Kirchner es un modo de gobernar. Esta asignación, por ejemplo, por hijo, era un proyecto que tenía estado parlamentario de la oposición. Simplemente antes que la oposición lo sancionara, lo aprobara, salió por decreto de necesidad de urgencia. Y en la opinión ciudadana, lo que ha sucedido en la Argentina es que la idea de un poder que cumple o que tiene una línea en sintonía con la voluntad popular o con las necesidades populares es algo que tiene una significación superior, digamos, a una idea parlamentarista de gestión de la vida pública. Esto es un elemento muy importante a tener en consideración y reflexionar, porque es un elemento, yo diría, permanente y que está más allá de los Kirchner, es decir, puede valer para otros liderazgos políticos. Hay una desconfianza, no solo en los congresos, sino en la capacidad de las administraciones para llevar adelante políticas públicas. Entonces, esto creó una situación ya de descrédito de las oposiciones que habían ganado elecciones intermedias y que no tenían posibilidades de éxito. Yo voy abreviando y prometo terminar en pocos minutos. Sin embargo, hay el giro, digamos, que se produce en la Argentina y que habilita la popularidad de Cristina Kirchner, no vino simplemente por la adopción sucesiva de medidas, diríamos, populares y por el descrédito de las oposiciones. Eso ha sido han sido elementos que constituyen la escena muy importantes. Pero el punto de inflexión es el fallecimiento de Néstor Kirchner. Cuando en octubre del año pasado murió Néstor Kirchner, la escena política se desarticuló. Néstor Kirchner, en el 2008, en las elecciones legislativas, para desafiar a las oposiciones, se puso primero en la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires, para decir, acá estoy yo y yo me juego. Y puso al gobernador Scioli de número 2, y perdió las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Es decir, era alguien que sostuvo esta dinámica voluntarista de un modo con mucha intensidad y que era el agente de la dramatización política en la Argentina. Cada semana adoptaba decisiones o proyectos. Él no era el que gobernaba, era Cristina la que gobernaba, pero él era el impulsor de decisiones, por ejemplo, de anular, por ejemplo, la licencia de la principal proveedora, del principal servidor de Internet, por ejemplo, en Argentina, diciendo de que en realidad los papeles estaban mal, o el que inició una ofensiva contra los principales diarios de la Argentina con la pretensión de que habían adquirido la productora de papel diario en Argentina de un modo ilegal, favorecido por los militares. Y el propietario que había hecho la venta, al día siguiente salió a desmentirlo con solicitada de página entera. Es decir,
Néstor Kirchner impulsaba estas políticas que yo mencioné, pero de campeón de la lucha contra las corporaciones, que era el rol rol protagónico que él se dio, pasó a ser un actor de la intensidad y la agresividad política que cristalizaba el descontento ciudadano. En torno a Néstor Kirchner había un gran rechazo y su muerte, el primer significado que tuvo es descomprimir ese nudo de la política argentina. En otras palabras, las oposiciones que aparecían coaligadas y recibiendo o siendo favorecidas por el voto rechazo, él iba a ser el candidato a presidente, ¿no?, al momento de fallecer. Y todas las encuestas constataban lo que era también el estado de la opinión. Esas elecciones Néstor Kirchner las perdía. Bueno, su muerte generó dos cosas. Por un lado, una gran distensión política. El rol de Cristina Kirchner, su mujer, que era la presidenta, se vio realzado y liberado, digamos, de ese modo de actuar, ya no de gobernar, porque no es que ella gobierna de un modo tan diferente del de su marido, pero sí actúa de un modo muy diferente, digamos. Entonces, Cristina Kirchner prosiguió una política de no conflictividad ostensible y una política distributiva, una política que tuvo continuidad en ese sentido, y al mismo tiempo, al fallecer Néstor Kirchner, lo que apareció es una minoría de intensidad política, los jóvenes kirchneristas. Las exequias de Néstor Kirchner, que duraron 4 días, fueron un espectáculo impresionante, un desfile de los jóvenes que eran los tributarios de la política. La política en la Argentina, desde ese momento se quedó instalado, se evidenció, era el militantismo kirchnerista. Los que lloraron a Néstor Kirchner. Entonces, esto también tuvo una gran influencia en el estado de la opinión. Es decir, los Kirchner no eran simplemente Néstor Kirchner agresivo o voluntarista o ignorando las leyes o las disposiciones, sino un militantismo de creencias, de intensidad política, frente a oposiciones envejecidas y poco capaces de movilizarse en el espacio público. Bueno, entonces, para concluir, yo creo que lo que en estos momentos sucede reedita un poco el vínculo de los Kirchner, en aquel momento de Néstor Kirchner, con la ciudadanía. Es decir, Cristina Kirchner gobierna en la soledad, pero una soledad de acompañamiento ciudadano, como he tratado de expresar, y entonces incluso ha podido aumentar su crédito porque ha enfrentado al secretario de la CGT, por ejemplo, que es un aliado que lo que quería. El secretario de la CGT, Hugo Moyano, reunió 300.000 personas. ¿Quién junta en Argentina o en otro lugar del mundo 300.000 personas con una convocatoria? Bueno, ese aparato. Él es impopular, pero tiene un dispositivo organizacional, tiene empleados, tiene las redes del sindicalismo y puede juntar 300.000 personas. Y quería que Cristina Kirchner fuera ese acto. Bueno, Cristina Kirchner, porque Hugo Moyano es un líder sindical que quería 1/3 de presencia de los sindicalistas en las listas a diputados. En las listas a diputados que se consagraron en las elecciones el 15 de agosto hay un solo sindicalista en posición elegible, que es el hijo de Moyano, Facundo Moyano, en la posición número 11 en la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires. Cristina Kirchner no fue al acto. La respuesta de Cristina Kirchner frente a Moyano, que dice que tiene que haber un trabajador en la Casa de Gobierno, porque él actúa impulsando,
ha sido decirle que ella es una trabajadora de siempre. Y ahora, ese sindicalismo es un sindicalismo de aparatos, de negocios. Hugo Moyano mismo está impugnado judicialmente por causas en la manipulación de medicamentos que parece que eran placebos, que se vendían en las obras sociales, pero al mismo tiempo es un sindicalismo que dice que ha presentado un proyecto de ley a través de algún diputado afín, proponiendo que el 10% de las ganancias sea redistribuido o compartido, y que impulsa proyectos, diríamos, de participación de los trabajadores, no solo en las ganancias, sino en la gestión de las empresas. Entonces, esto es una de las paradojas que se le presenta al oficialismo. La otra viene por el lado de lo que es el aparato territorial, de lo que era el peronismo, porque los intendentes, sobre todo los intendentes del conurbano, los intendentes de las regiones más populares aledañas a la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, esos intendentes están muy disconformes con este intervencionismo de Cristina Kirchner, que ostensiblemente está creando, como dije anteriormente, sus propios recursos. Sus propios recursos son una agrupación juvenil que se llama La Cámpora, en donde hay hijos de desaparecidos que recuperaron su identidad y otros jóvenes, sí, en general jóvenes. El fundador de La Cámpora es Máximo Kirchner, el hijo de la pareja Néstor y Cristina, y esos son los que han logrado colocar más candidatos en las listas y hacen una política ostensible de diferenciación del sindicalismo y del viejo peronismo, digamos, del peronismo que en realidad ya no es más una organización partidaria, sino es el aparato de Estado a nivel local. Son los intendentes, sus empleados, el dispositivo territorial con esas características. Entonces, esa es la situación de la Argentina hoy. Lo resumo en la siguiente frase. La hegemonía oficialista, la hegemonía kirchnerista, quiere decir que el centro de la escena está ocupado por el oficialismo. Las oposiciones, con los resultados que yo les conté y con las características que tiene, están en los márgenes y no son un desafío, no ahora, no son un desafío para el 2013 de las próximas legislativas ni para el 2015, salvo una fuerza emergente que lidera el gobernador socialista de Santa Fe, pero de eso no voy a tener tiempo de hablar, que salió tercera y ahora salió cuarta y ahora probablemente salga segunda cuando se hagan las elecciones verdaderas, digamos. Pero de todos modos es un escenario de hegemonía donde lo que va a pasar a primer plano son los conflictos interiores al movimiento oficialista. Es decir, los conflictos con ese sindicalismo ambivalente, porque es un sindicalismo de negocios, de fraude y de reivindicaciones obreristas. O sea, no es una cosa simple que uno puede, porque recoge reclamos que cualquiera que tenga ideales de izquierda diría, bueno, sí, eso es lo que efectivamente yo esperaría del movimiento obrero de un gobierno progresista. Entonces tiene ese tipo de desafío. Hay una discusión, y está el desafío de los intendentes que simplemente están descontentos, como dije recientemente, y hay un debate sobre cuál es el rumbo, si hay radicalización política con nacionalizaciones, por ejemplo. En la Argentina no se ha hecho como en Bolivia, por ejemplo, nacionalizar los hidrocarburos u otros bienes que podrían ser objeto de una política de sectores en el gobierno que impulsan una radicalización en esa dirección. Y hay otros sectores que son partidarios de un industrialismo nacionalista, digamos. O sea, intervención del Estado, pero reinserción en el mundo globalizado, inversiones de capitales, en fin, es una orientación distinta, aunque hay matices intermedios. Me disculpo por la extensión de mi presentación, agradezco una vez más a los presentes y su paciencia.
Muchas gracias al profesor Cheresky por su presentación. A continuación le voy a dar la palabra al profesor Sinesio López, que hará los comentarios respectivos. Ahí, ya. Bueno, es un gusto comentar a mi antiguo amigo, por no decir viejo, que suena feo, entonces, a mi porque además es muy joven, ¿no? Isidoro Cheresky. Me parece interesantísimo el relato que ha hecho, ¿no? Además es un relato combinado con conceptos nuevos, en fin. Quizás lo que habría que destacar más de la exposición es, digamos, la originalidad de conceptual, digamos, novedosa, que quizás se aparta un poco de las conceptualizaciones más convencionales de la ciencia política, y al mismo tiempo otro elemento que quizá llama la atención es que, siendo un opositor de Kirchner, sin embargo ha hecho el relato con mucha simpatía, ¿no? Entonces eso le dice mucho de su objetividad, o no sé, de que no estaba en contradicción con su tema de exposición y de investigación, ¿no? Hay una serie de cosas que son interesantes a analizar. Una primera cosa es que aparece este gobierno del ciclo de Kirchner, o el ciclo de Kirchner, y los gobiernos que están dentro de eso, el de Néstor y de Cristina, digamos, como gobiernos muy peculiares en América Latina, ¿no? Yo no creo que eso pudiera ser, digamos, de alguna manera equiparado con lo que son, digamos, los gobiernos de Chávez, Evo y de el ecuatoriano, ¿cómo se llama? Correa, ¿no es cierto? O sea, es algo diferente, también diferente obviamente a lo de Chile o Lula, digamos, ¿no? Es un gobierno muy especial, digamos, ¿no? Por una serie de características quizá que lo hacen muy original, digamos, ¿no? Bueno, comienza un poco por lo que él le ha llamado la ingeniería institucional, ¿no? Donde hay algunos cambios. Sin embargo, digamos, quizá es una ingeniería institucional que no cambia todo, ¿no? Porque se mantiene que la elección se realiza en primera vuelta, ¿no? No cambia. Hay elección primaria. Hay elección con balotaje. Hay elección con balotaje. Bueno, entonces sí cambia. Entonces, pero ¿cómo? Tendría que haber seguido hablando para explicar mejor. Ya, claro. Bueno, pero entonces, de lo que sale de tu exposición es que en la práctica hay una elección redundante, ¿no? O sea, ya se realizó la elección, si fue compulsiva, si fue obligatoria y que todo el mundo fue a votar y que ya ganó, y vamos a tener la misma elección prácticamente en los próximos días. Entonces, prácticamente es una elección redundante, ¿no? Ahora, una cosa interesante, digamos, de este diseño, que según tú señalas, podía esperarse, digamos, un bipartidismo, sin embargo, no se produjo, ¿no? O sea, en realidad hay cuatro fuerzas, ¿no?, que más o menos son importantes, cuentan, digamos, para la elección, digamos, ¿no? Y quizá en esta elección definitiva, bueno, se va a incrementar, como tú has señalado, el caso de la votación por Kirchner, y probablemente cambie en los otros, ¿no? Tú has dicho, y me parece que las encuestas señalan así, que el cuarto pasaría segundo y el resto, no sé si el resto se mantiene, ¿no?, en esos porcentajes, ¿no? Probablemente descienda, ¿no?
Una cosa que me parece interesante también es lo del electorado fluctuante, o sea, la volatilidad electoral que se usa, digamos, para analizar estas situaciones en las que faltan partidos institucionalizados, en los que no existen partidos institucionalizados. Ahora, quizá allí, no sé, lo que habría que ver es si efectivamente son el electorado tan fluctuante o también, digamos, los políticos mismos son fluctuantes. O sea, en el caso peruano, por ejemplo, lo que constatamos como volatilidad electoral es cierto, existe, pero también es muy grande la volatilidad política, la volatilidad de los políticos, ¿no? O sea, si uno ve, por ejemplo, los partidos regionales, la tasa de mortalidad de esos partidos regionales es muy alta, ¿no? Y cada vez hay lo menos unos 60% de partidos nuevos, ¿no? Claro, lo que habría que preguntarse es si esos partidos nuevos son nuevos membretes o son nuevos membretes de las mismas personas o son realmente agrupaciones nuevas, ¿no? Pero lo que se constata en el caso de los partidos regionales es una enorme renovación de los políticos, digamos, ¿no? Entonces, la volatilidad electoral de alguna manera acompaña más bien una volatilidad política de los políticos, ¿no? Lo del régimen político, ¿no? La hegemonía que tú señalas, ¿no? Es una, digamos, no es una hegemonía al estilo gramsciano, ¿no? O sea, de que, ¿no? Tienen un proyecto cultural y moral que se discute en el espacio público y que todo el mundo de alguna manera lo hace suyo, ¿no? Sino alude más bien a una especie de, ¿no? de ausencia, digamos, de un debate ideológico y más bien, digamos, es expresión de un voluntarismo político de los presidentes que se imponen, digamos, ¿no? Lo que tú has llamado decisionismo, ¿no? O sea, efectivamente, uno de los rasgos más interesantes del régimen político argentino es este elemento decisionista, ¿no? Que falta incluso en algunos otros regímenes, como por ejemplo el caso de Chávez, donde se podría esperar también un tipo de decisiones de ese tipo, pero no hay. Y sin embargo el caso argentino es muy interesante, digamos, ¿no? Una serie de hechos que tú cuentas, digamos, donde efectivamente la forma de gobierno es el voluntarismo, el decisionismo, digamos, ¿no? Que se ahorra todo debate público, que no toma en cuenta las instituciones y que digamos se gobierna básicamente con actos de voluntad del presidente, ¿no? Que son bien recibidos. Ahora, en realidad es una relación, ese tipo de decisionismo produce una relación muy estrecha entre el presidente y los ciudadanos, digamos, ¿no? En ese sentido es casi, no sé, en qué medida se podría hablar allí de una democracia plebiscitaria, digamos, ¿no? O sea, donde el líder encuentra un eco muy favorable, digamos, en los ciudadanos, ¿no? ¿En qué medida, quizá haya algunas preguntas, más allá ya de este comentario breve, en qué medida pesan, digamos,
el Congreso para influir, digamos, de alguna manera en las decisiones políticas del presidente, o sea, o para hacer un espacio de oposición, o en fin, o tratar de corregir algunas decisiones del presidente. ¿En qué medida, entonces, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores influyen o pueden influir en el cambio de las decisiones del presidente, ¿no? Eso me gustaría conocer. Una otra pregunta que me gustaría ver es, digamos, bueno, ¿qué pasó con el mundo sindical? Tú señalas que sigue siendo un actor importante, digamos, sin embargo, un actor social importante, o sea, que convoque a miles de ciudadanos, digamos, a la manifestación pública, pero que, sin embargo, no tenga peso en la política, digamos, ¿no? Generalmente, este movimiento sindical, o los movimientos sindicales en América Latina tuvieron un cierto peso, no solamente Argentina, sino el caso boliviano, en fin, ¿no? Pero, digamos, en el caso argentino hoy, conforme lo cuentas, ya no hay, digamos, ya no cuenta tanto la Confederación General de Trabajadores, ¿no? Como antes. Creo incluso que se ha dividido, ¿no? Hay una división de lo que era, ¿no?, el movimiento sindical, y hay una parte que está más cerca a la izquierda, al cuarto candidato, ¿no?, a Wiener, ¿no? Y el otro sí, digamos, de alguna manera sigue en el peronismo. De tal manera que, entonces, ¿en qué medida el peso social, sigue existiendo algún peso social, y en qué medida ese peso social, sin embargo, parece no ser importante en el campo de la política, ¿no? Finalmente, digamos, bueno, el conjunto de conceptos que has usado, digamos, para ir iluminando de alguna manera el relato, para poder conceptualizar, digamos, el relato de lo que pasa en Argentina, me parecen, digamos, muy interesantes para reflexionar con originalidad, digamos, la situación argentina, ¿no? La idea de la mutación de la democracia, ¿no? El hecho que no hay una sola democracia, sino que hay varias transformaciones de la democracia, y que es necesario prestar atención, digamos, a estas diversas transformaciones de la democracia, y que tiene que ver, digamos, con los cambios en los sistemas de representación, en fin, con la situación de los partidos, con los nuevos liderazgos que aparecen, con los ciudadanos, en fin. Me parece eso un concepto interesante que en la mañana se discutió. Y los conceptos de hegemonía, que más se parecen un poco a, no sé si, a la idea un poco de liderazgos cerrados, más que a influencia cultural y moral de una fuerza política sobre la sociedad. Y el tema del decisionismo, ¿no?, que insisto, me parece que le da mucha originalidad, que me le da mucha peculiaridad a la situación argentina, ¿no? Luego, quizá este decisionismo tenga que ver también y la valoración y la importancia que le da Argentina o los ciudadanos argentinos al decisionismo, contraste un poco con
con el tipo de gobierno que tuvo de la Rúa, ¿no? O sea, tengo la impresión que de la Rúa, por fijarse demasiado en los medios, nunca consiguió ningún fin, digamos, y que prácticamente estuvo en una parálisis decisoria permanente, ¿no? Y que probablemente el decisionismo y la valoración que se hace del decisionismo tenga que ver con el contraste, digamos, que de un gobierno ineficiente, ineficaz y paralítico, como fue el caso de la Rúa, ¿no? Entonces, a mí me parece, digamos, que el cuadro que has pintado de la situación argentina y del proceso electoral y del ciclo de los Kirchner es muy ilustrativo de lo que es Argentina y de la peculiaridad de Argentina. O sea, me parece que es una situación muy original, y que en todo caso, digamos, incluso hasta en el modelo económico es una cosa muy interesante a prestarle atención, porque efectivamente no es el modelo neoliberal, tampoco es un modelo estatista propiamente, ¿no? Pero sí que es un modelo exportador, pero con mucha protección del mercado interno, en fin. Hasta en eso, digamos, hay una cierta originalidad. De tal manera que yo creo que no teníamos hasta, ¿no?, tu relato, una imagen muy clara de lo que era Argentina, y en todo caso lo que nos muestra ese relato es un poco la peculiaridad, la originalidad, que es muy difícil de comparar o en todo caso equiparar con otros regímenes de América Latina, ¿no? Bueno, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias al profesor Sinesio López por sus comentarios. Ahora, antes de pasar a la réplica por parte del profesor Cherevsky, vamos a realizar algunas preguntas del público para que el profesor Cherevsky haga un comentario y respuestas finales. Van a estar algunos miembros del equipo de Politei con micrófonos y dispuestos a atenderlos sus preguntas. Dos preguntas muy cortitas por la hora, ¿no? Una pregunta es pedirte que explicaras un poco más qué piensas sobre esta construcción hegemónica de Cristina y sus peleas con los intendentes y con la CGT, porque uno podría pensar que la clave de la gobernabilidad, digamos, de este ciclo Kirchner estaba justamente en esas alianzas, ese manejo de los poderes provinciales, de las estructuras tradicionales del peronismo y su juego con el gobierno, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto intentar construir una base propia más bien le está limitando sus posibilidades a mediano plazo, ¿no? Y en segundo lugar, pedirte un comentario breve sobre cómo así estos temas políticos y esta discusión sobre un gobierno decisionista, pero que al mismo tiempo reivindica viejas banderas democráticas de izquierda, ¿cómo ha impactado eso en la comunidad académica argentina, en las ciencias sociales argentinas? Porque me parece que hay un debate muy intenso en ese terreno que creo que sería muy interesante saber un poquito más sobre él. Muy buenas noches, profesor Isidoro, le agradezco la charla. Mi pregunta va un poco más en el contexto peruano. Usted mencionó en un primer momento que la victoria del primer Kirchner fue de un poco menos de 25%. Aquí en el Perú, con el actual presidente Ollanta pasó que en primera vuelta hizo un poco más de 25%. Es decir, una no mayoría de la población estaba con él en una primera instancia. Ha tenido una particularidad su esposa, la actual primera dama, Nadine Heredia, que ha tenido una presencia relevante, por decirlo menos, en esta campaña y que se está caracterizando como una de las primeras damas más resaltantes a la historia de Sudamérica, inclusive. Mi pregunta iba en el sentido de ¿qué posibilidades le ve a Nadine Heredia de un futuro como la de la esposa de Kirchner? Aló. Ya.
una pregunta muy puntual al profesor Cherevsky, relacionada con Menem, y un poco vinculada con el Perú. Recientemente hemos conocido que está sido exculpado de estos temas de la venta de armas a Ecuador, justo en pleno conflicto con el Perú. Si eso tiene, digamos, es parte de algún proceso político que esté ocurriendo dentro de Argentina, de reivindicar a Menem, de limpiar, de su peso político, él o alguna figura que él esté promoviendo en esta suerte de peronismo que es tan variado y tan heterogéneo, y a lo largo de los años se ha todavía puesto más plural y distinto. Sí, buenas noches. Bueno, yo quería hacer un par de preguntas. Una de ellas va relacionada a los medios. ¿Qué tipo de participación están teniendo los medios en la política argentina? Porque me da la sensación, más allá de cualquier tipo de represión que puedan tener, me da la sensación de que se trata también de una ausencia de debate. En muchos casos de la política argentina, muchas veces tengo la impresión de que la gente llega a sus casas, ve el bailando y luego se echa a dormir. Entonces, no sé qué tanto sea así o no, si hay mucha ausencia de debate en medios. Y por el otro lado, quería preguntar también qué de nuevo trae a la política argentina la última elección de gobernador. O sea, qué de nuevo trae una presencia como la que Macri tuvo el último tiempo frente a Filmus, y los porcentajes con los que le gana, si eso trae un nuevo tema de debate a la política argentina, si al ser en la capital eso cobra más fuerza o no. Una última pregunta y pasamos a las respuestas por parte del profesor Cherevsky. Buenas noches. A mí me llamó bastante la atención la forma como maneja Cristina la Casa Rosada, ¿no? Hay una visita donde está la presencia de la mujer en el Bicentenario. No sé de qué manera ha influido esto el Bicentenario también dentro de la política, o cómo se ha manejado. Y también veo que es una gran diferencia entre el Gran Buenos Aires y las provincias, que están más, las veo como que están bien atrasadas. No hay como una desconexión ahí. Bien, gracias por las preguntas. A continuación, el profesor Cherevsky pasará a responderlas. Bueno, yo quisiera consultar previamente lo siguiente. ¿Respondo las preguntas si nos quedamos hasta medianoche o respondo lo que puedo y nos vamos dentro de 15 minutos? En la medida de lo posible, trate de englobar la mayor cantidad de preguntas para responder a nuestros asistentes. Bueno, eso se parece a lo que dicen algunos teóricos sobre un concepto que no desarrolló hoy, que es la democracia inmediata, que no es como lo que se hablaba de la ingobernabilidad en términos de, una sociedad. Es la multiplicación de demandas que son imposibles de satisfacer, ¿no? Bueno, no. Telegráficamente respondo lo que puedo. Lo que no responda, me disculpo. Yo desearía quedarme, pero sé que ustedes no se van a quedar todo el tiempo que haría falta para responder esto, así que voy a realmente ser muy telegráfico. La volatilidad, yo creo que es yo hablo de fluctuación más que de volatilidad, que es un término que hace hincapié en que vivimos en un contexto de constitución de agrupamientos políticos. Yo no emplearía el término de identidad porque me parece exagerado para eso, y desarticulación de esos. Es decir, yo hago estudios electorales hace mucho tiempo, no se puede hacer series
Porque aún cuando las etiquetas sean las mismas, no se trata de lo mismo. Bueno, esa es la realidad. Ahora, efectivamente, como se ha apuntado, fíjense lo siguiente, hay algo que yo no mencioné en la precipitación de la presentación, y es lo siguiente: Cristina Kirchner ganó las elecciones en 3 de los 4 distritos principales, estas elecciones que en realidad no eran elecciones sino preelecciones, eran selectivas, insisto en eso, ganó en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, en la Ciudad de Buenos Aires había ganado las elecciones poco más de un mes antes Mauricio Macri, uno declarado opositor al gobierno, con casi el 65% de los votos. Bueno, la lista de Cristina de Macri en las elecciones nacionales, su lista de diputados, sacó creo que el 14%. No se puede hablar, fluctuación es un término que queda corto para decir qué es lo que pasa. Es un cambio de escena. Los mismos ciudadanos votan de otro modo. Bueno, pasó lo mismo en Córdoba y en Santa Fe. De ese tenor de diferencias, por ejemplo, alguien de raigambre peronista, que es el candidato que ganó las elecciones para gobernador de Córdoba, que es de la Sota, su lista para diputado salió sexta, es decir, detrás de las listas más insignificantes cuando se trató de votar para candidatos a diputados, para precandidatos a diputados nacionales. Bueno, podríamos seguir. Y esa volatilidad, efectivamente, es una volatilidad que obviamente incluye la volatilidad de los dirigentes políticos. Yo no puedo tener en eso, pero efectivamente es así. Yo creo que yo vi una serie, yo no sé si no era el profesor Tanaka, que hablaba de la fluctuación de los políticos en Perú, pero en todo caso, en Brasil el grado de reinscripción de los parlamentarios, por ejemplo, es notable. Es un fenómeno de nuestro tiempo. No tiene simplemente que ver con la dimensión pragmática. Hay configuración de coaliciones electorales que antes hubieran sido impensadas hace 10 años. Entonces, eso es un problema porque revela una inconsistencia de los actores de la política, ¿no? Eso yo creo que una inconsistencia en el sentido de que se oscurece completamente el sentido de las articulaciones. Porque muchas de esas articulaciones, a veces hay formas coalicionales. Por ejemplo, la que hizo el líder del radicalismo, Ricardo Alfonsín, con de Narváez, que es el que le había ganado a Menem en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Hizo una articulación. De Narváez, no sé si correctamente o incorrectamente, es considerado centro-derecha, y Ricardo Alfonsín hace tiempo que dice que es socialdemócrata. Cada cual dice lo suyo. Pero el hecho es que el modo en que proceden, a veces los políticos, es a la vieja usanza, como si tuviera un capital político. Entonces sumamos. Bueno, obviamente los resultados de las elecciones están mostrando que no es así. Es decir, que los ciudadanos no tienen cautividad política y que si la oferta es una oferta desconcertante, bueno, ahora, eso es uno de los resultados de esta diríamos, fluctuación de los propios dirigentes que no saben a veces cómo lidiar en las campañas electorales. El concepto de hegemonía, efectivamente, yo no lo uso en el sentido gramsciano. Lo que quiero... Ahora, de todos modos, el proceso argentino, yo lo que quiero decir es, se producen fenómenos de hegemonía y hay algunos sentidos que se articulan. O sea, el alineamiento de los empresarios y de parte del sindicalismo con Cristina Kirchner no es simplemente el resultado, digamos, obvio de el peso político que ella tiene y de la conveniencia en términos de intereses. También hay
una afinidad con un crecimiento económico que se piensa de naturaleza industrialista, en un discurso que trata de hilvanar a esos actores. Es decir, tendríamos que detenernos un poco más para esclarecer, pero evidentemente, bueno, el sentido gramsciano tiene una densidad que no se aplica a los actores a los que nos estamos refiriendo. Yo creo que el tema al que yo me referí del decisionismo tiene que ver no solamente con que no se toman en cuenta las instituciones. Yo diría, en primer lugar, hay una debilidad en la argumentación pública de cómo se gobierna. Y se olvida esto, que yo creo que es un signo de nuestro tiempo, que cada vez que se toman decisiones significativas, antes de tomarlas hay que madurarlas. Y parte de esa maduración es saber si se va a contar con respaldo ciudadano. Y si no, rectificar, no por falta de voluntad política, sino rectificar para hacer viables las decisiones, porque si no uno puede romperse la crisma, como les pasó con la resolución 125, que era inmadura y no argumentada. Eso es un ejemplo característico. Pero en realidad el decisionismo está asentado en un ejercicio del poder muy concentrado y muy personalista. Entonces, el primer rasgo de ausencia de institucionalidad es la poca voluntad de crear una fuerza política organizada que sustente. Digamos, el movimentismo es la confluencia de fragmentos de intereses variados. Ahora hay como una onda de crearse una base propia con la cámpora, con los jóvenes, con algunos oficialistas leales, pero el principio que rige es más la lealtad que un argumentario político. Para entender, no digo para justificar, para entender por qué es esa la situación, hay que ver cuál era el estado de los Kirchner cuando llegaron a la presidencia de modo accidental. Es decir, ellos venían de gobernar de modo despótico una provincia que es un equivalente minúsculo en la Argentina de los Emiratos petroleros, digamos, porque es un mini emirato petrolero con administración pública y con modo de gobernar decisionista y con poca preparación para el mundo y obviamente para la nación. Digo esto porque es en ese contexto en que se entiende que hay un aprendizaje político incompleto, porque algunas cosas han cambiado con todo. Pero eso es algo que yo creo que hay que tener en cuenta. Sobre el peso de las instituciones como el Congreso, el problema del Congreso no es con los Kirchner, el problema del Congreso es el problema de la clase política y es con los argentinos. Y no es con los argentinos, sino que creo que es en general con los ciudadanos de nuestras sociedades. Eso es lo que traté de decir. Cada vez más los congresos no aparecen como ámbitos de deliberación, porque además las fuerzas políticas también son poco argumentativas con mucha frecuencia, es decir, no suscitan debates o alternativas que impliquen bien a los ciudadanos, y entonces se expresa más la desconfianza hacia los congresos aún que hacia los liderazgos políticos, porque son vistos como ámbitos de negociación, digamos, de escambio político, como dicen los italianos. Bueno, creo que en Argentina es así. El ejemplo más fuerte en América Latina es el brasilero, ¿no? Es decir, hay una coalición gobernante de 10 partidos que cuesta dinero, hay que pagar. Ahora vamos a ver cómo le va a Rousseff, que se ha lanzado una aventura meritoria de clarificación institucional. Que ha destituido a 4 ministros, pero bueno, va a poder sostener con su popularidad. Eso también nos dice que el problema de la institucionalidad no se puede tomar de un modo simplificado. Ser institucionalista no es necesariamente
hacer pasar por el Congreso. Uno puede hacer pasar por el Congreso con los recursos de la corrupción, es una apariencia de institucionalidad que llega a un momento en que estalla, y cómo estalla a través de la intervención de un liderazgo popular que dice, bueno, basta. Entonces, creo que los análisis políticos tienen que lidiar también con estas realidades que no se conforman o que no se adecúan a, digamos, al catecismo democrático, ¿no? Que nos dice, bueno, una democracia es así o asá. Sobre el sindicalismo, yo creo que el sindicalismo en Argentina ha renacido un poco con los Kirchner. El sindicalismo aparece, por un lado, como un elemento regulador, porque el sindicalismo ahora tiene nuevos sindicatos. O sea, el sindicalismo, cuando yo era joven y tenía unas afinidades revolucionarias, era el paradigma del obrero metalúrgico, que eran los sindicatos. Ahora son los camioneros que, digamos, hay 100 camioneros, se terminó la circulación de personas y de mercancías. Y el sindicato de Hugo Moyano es el sindicato de los camioneros. Entonces, este sindicalismo es un sindicalismo que no es fácil de analizar por las razones que di anteriormente, porque hace reclamos que uno puede considerar que son completamente legítimos, y además, por las afinidades, sobre todo antiguas con Néstor Kirchner, cumplió un elemento regulador en las negociaciones salariales. La negociación del sindicato de camioneros fija el techo de los incrementos salariales para todos los otros gremios. Lo fija, de hecho, y es hecho con acuerdo con la presidenta. En un país donde hay inflación encubierta, digamos, los índices oficiales dicen que hay 9% de inflación, hay 25% de inflación. Entonces, si no se quiere pasar a una situación descontrolada, el rol regulador, por ejemplo, el sindicalismo, es muy importante. Y de todos modos han hecho progresar el salario real, es decir, para los sectores formales de la economía el sindicalismo juega un rol muy importante, para los sectores informales no tanto, para la modernización es ambiguo, ahora que se quieren poner ferrocarriles los camioneros no quieren. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo son una amenaza. Cuando se discutía en la campaña electoral, uno de los temas era quién que no sea Cristina Kirchner puede gobernar Argentina si Hugo Moyano, secretario de la CGT, con sus camiones. Entonces, y porque efectivamente es un sindicalismo que también es extorsivo, que tiene grandes negocios. Hay 2 dirigentes sindicales presos en Argentina, uno por tráfico de medicamentos, grave tráfico de medicamentos, se daba, por ejemplo, placebos a cancerosos, o se falsificaban los cupones para cobrar el reintegro de medicamentos que no se les daba a nadie. Bueno, es el dirigente de bancarios, del grupo de los dirigentes de Moyano también, que está preso hace tiempo. Y hay otro que está preso porque una patota. El sindicato ferroviario, que es un viejo sindicato que siempre fue muy progresista en Argentina, tiene un dirigente que viene de la ala progresista del sindicalismo y dirige una mafia que tiene junto a la dirección del sindicato una cooperativa que contrata a trabajadores informales a los cuales se le paga la mitad del salario para hacer tareas de trabajadores que deberían ser regularizados. Cuando hubo una protesta liderada por sector de izquierda, mandó una banda a tirotearlos, mató a un joven, y este hombre está preso acusado de esto. El sindicato, los trabajadores ferroviarios hicieron una huelga cuando encarcelaron al dirigente sindical. Entonces el tema del sindicalismo es un problema complejo. Uno no puede, digamos, no es que yo crea que las demandas redistributivas deben ser ignoradas o que las relaciones de explotación no existen más en el mundo contemporáneo, pero uno no puede tener más la mirada ingenua que podía evitarlo frente a un corporatismo agresivo y a veces ilegal e insensible, como es el caso que acabo de describir, que fue un acontecimiento muy fuerte en Argentina. Bueno, sobre las otras preguntas, muy rápidamente.
Yo creo que el tema de la gobernabilidad es un tema complejo y yo más bien, en ese sentido, el oficialismo de Cristina Kirchner y el de Néstor Kirchner tenía una dimensión pragmática, pero tenía una dimensión de voluntad política a la cual yo soy sensible y que pensaba que la gobernabilidad no se obtiene cediendo. Bueno, podía actuarse de un modo que yo creo que es descabellado, como con el conflicto con los ruralistas, sacando decretos arbitrarios, entonces ahí hay una pérdida de gobernabilidad por un modo de gobernar voluntarista, jacobino, arbitrario. Pero también es cierto que si uno quiere introducir reformas en las sociedades, uno no se lleva bien con todo el mundo. Es decir, gobernar es ejercer es llevar adelante un proyecto político y eso supone conflictividad. Esa conflictividad creo que es cuando en la Argentina se actuó de un modo cediendo, le sucedió a Alfonsín con los militares. Yo creo que actuó equivocadamente. Y eso creó una continuidad de la lógica corporativa en la sociedad que se pagó durante años y que llevó además a los radicales al descrédito, a gente que no tiene el puño cerrado cuando tiene que tener el puño cerrado. Entonces el problema de gobernabilidad y los conflictos tal como se presenta para Cristina Kirchner es complicado. Digamos, yo no diría prima... No, y ella es una mujer que no carece de pragmatismo. Por ejemplo, alguien me preguntó sobre Menem. Menem apoya a Cristina Kirchner para las presidenciales como candidato a senador en la provincia de La Rioja. Bueno, el oficialismo ha tomado la prudencia de no pegar la lista, pero ha aceptado el apoyo, ¿no? Y ha aceptado ese apoyo porque Carlos Menem es un senador actualmente que vota con los proyectos oficialistas. Ha sido absuelto en el juicio sobre el tráfico de armas, en el conflicto que ustedes conocen, de tráfico de armas a Ecuador en ese momento. El tema de las pruebas no está claro si efectivamente podía ser condenado. Hay sospechas de corrupción, pero bueno, en fin, es un tema complejo en el cual no creo que pueda entrar en este momento. El tema de la comunidad académica es muy interesante. Después del conflicto agropecuario, parte del mundo académico intelectual redescubrió, sobre todo los de mi generación, la lucha de clases, y muchos que habían abandonado la política les agarró una nostalgia terrible y se alinearon con el oficialismo pensando que había llegado la hora que tanto ansiaban y que podían llegar a morir con las botas puestas y no colgadas donde las habían colgado hace 20, 30 años. Después de decirles esta ironía, les puedo decir que hay cierto debate y hay un grupo intelectual importante que ha influido mucho, que se llama Carta Abierta, donde a veces hay debates que son significativos. Es decir, no quiero ser excesivamente despectivo, pero efectivamente hay componentes críticos, porque algunos de esos debates han puesto el acento sobre algunas de las cosas que yo mismo planteo acá, pero hay también un componente de conformismo, digamos, de lo que nos pasa cuando a todos los humanos cuando pasa el tiempo y se nos debilitan los reflejos, ¿no? 2 o 3 respuestas muy rápidas. El Bicentenario, la celebración del Bicentenario fue muy importante, lo llevó a cabo el oficialismo con mucho éxito, fue muy brillante. Bueno, tiene la influencia que tienen los espectáculos en las sociedades modernas, es decir, dan un halo a los gobiernos. Yo soy de los que cree que la imagen cuenta y que la imagen no es simplemente frivolidad, es portadora de sentido, con esto no son cosas que se puedan tratar a la ligera, es decir, la identificación con una fiesta nacional bien hecha es una acción de gobierno, no es simplemente demagogia como podía uno pensar en otros tiempos. Sobre la diferencia entre la Ciudad de Buenos Aires y el interior, yo no entendí muy bien la pregunta, pero efectivamente habría mucho que decir.
pero no, creo que no es el momento, no podría ir más allá de reconocer que no es lo mismo las grandes ciudades, en el caso de la Argentina el litoral, que las provincias del interior. La participación, hay un aspecto que yo no desarrollé en la intervención, sino que lo dejé ahí latente, que es el grado de polarización que introdujeron los Kirchner y Néstor Kirchner. Lo dije sin emplear la palabra polarización. Néstor Kirchner es el campeón de el guerrero, ¿no? Bueno, ahora las cosas han cambiado un poco, pero está ese signo de la polarización. Y eso es paradójico, no está instalado en la sociedad. Se instaló un poco, por ejemplo, en los medios universitarios, que fueron un poco capturados por eso, y se instaló sí en los dispositivos públicos como los medios de comunicación. Entonces, el gobierno declaró la guerra a los principales medios de comunicación. Tengo la sensación que los medios de comunicación privados, aunque son sesgados en Argentina, son mucho menos sesgados que en Perú, pero no podría llevar adelante esa comparación porque ignoro, esto para ubicarlos un poco. Yo creo que el tema de la democratización que tomó el gobierno es legítimo, pero el problema que se plantea con los medios de comunicación es que se puede pasar de ser un monopolio privado a ser un monopolio público, a ser un monopolio de los que gobiernan. El canal oficial en Argentina, el Canal 7, es el peor medio de comunicación que hay. Es una oficina facciosa que dice cosas que Cristina Kirchner no dice, ni los candidatos dicen. Es una oficina de descrédito hacia los otros medios de comunicación, hacia los opositores. Es vergonzoso. Así que es un problema complicado, porque yo creo que efectivamente al mismo tiempo el argumento de la democratización y desconcentración de los medios privados es legítimo. Tendría que haber una televisión pública, pero una televisión pública es una televisión pública, es decir, con gestión autónoma, no en manos de los gobernantes. De modo que obviamente influyen mucho en la política. Bueno, yo me voy a disculpar de no opinar sobre la pareja presidencial peruana. Vivimos en épocas en donde las mujeres intervienen en la vida pública y pesan de un modo extraordinario. Yo he tenido oportunidad de verlos ambos por la CNN y pienso de que la pregunta tiene su fundamento, pero no tengo elementos para responderla y si los tuviera tampoco la respondería. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a los profesores Isidoro Cherevsky y Sinesio López por su participación, a todos ustedes por su asistencia y a nombre de la Asociación Civil Politay, gracias y buenas noches.